Hablamos con Jorge Brunori, una eminencia en el sector porcino, para que nos cuente todos los detalles de este proyecto de inversión china en nuestro país con coparticipación de productores nacionales. Vamos a compartir ese testimonio. Es un gusto presentarles a Jorge Brunori del INTA Marco Juárez, médico veterinario, que está en la experimental, muy referente de nuestro sector porcino. Le damos la bienvenida y antes de meternos en lo que es la actualidad en general del sector, no podemos dejar de preguntarle y que nos cuente de este proyecto chino que en los últimos días está en el tapete. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Sí, bueno, un gusto enorme. Como vos decís, ¿no? Se vio medio revolucionado el sector porcino, producto de que empezamos a conocer los detalles de una información que había llegado al sector por allá a fin del 2009. Después vimos algunas otras notas en los medios más grandes de difusión de Argentina, tipo 2020. Después, todo este problema del COVID medio que dejó, diría yo, enmascarado eso y parecía que estaba en estado embrionario, pero bueno, ahora tomó mucha fuerza. Hay una fuerte posibilidad de que se establezcan empresas chinas en Argentina. En realidad serían financiadas por el gobierno chino, pero una especie de coparticipación entre productores chinos y productores argentinos. Se establecerían, reitero, en el país para producir cerdos y llevarlos a China. Según se va conociendo con la letra chica, el único destino sería China. Esto viene, Tomás, producto de que, China el año pasado sufrió una enfermedad viral muy fuerte que diezmó su rodeo, perdió casi el 30% de la producción. Después se le sumó el COVID, que hizo que se le dificultara la importación. China es un fuerte consumidor de cerdo, consume la mitad de los cerdos que se consumen en el mundo, lo consumen los chinos, y no pueden dejar de no tener provisión. Y esta circunstancia de esta enfermedad, mal cierre de los puertos por COVID, puso en riesgo la provisión de cerdo, hizo aumentar mucho el producto en el mercado interno, hasta le tuvo un impacto en la inflación del país. Entonces están buscando como estrategia empezar a salir hacia otros países a producir carne y asegurarse que si llega a ocurrir un proceso similar no tengan el mismo problema, ¿no? Entonces esto, por supuesto, al sector es una mirada ambigua que uno tiene, porque está bueno que se invierta en el país, necesitamos dólares, necesitamos trabajo y que se invierta en cerdo. Desde esa mirada no se... Pero también queremos saber qué es lo que a mi entender falló, la letra chica de esto, para ver cómo vamos a convivir con estas megas inversiones. Justamente, Jorge, hablando de los detalles, uno a simple vista se pone a pensar y es inversión, es mano de obra para muchísima gente y también ayudará a posicionar a Argentina un poquito más arriba en los mercados y a la hora de escalar en cuanto a país exportador. Pero obviamente, por otro lado, ha generado muchas controversias en cuanto a ciertos sectores que están en contra. ¿Cuál ves vos como los pros y los contras de esto? Bueno, los pros son lo que vos decís. Esto sería alrededor de 280.000 madres que producirían algo así como 700.000 a 900.000 toneladas y una inversión de aproximadamente unos 4.000 millones de dólares. Vos calculá que hoy Argentina tiene algo así como 400.000 madres, produce 700.000 toneladas, o sea que en el término de 6 años estaríamos casi en una inversión que sería la mitad de las madres que tenemos nosotros y algo más de lo que producimos nosotros. Entonces, sin ninguna duda que esto, desde el punto de vista de la magnitud, es importante, porque Argentina se consolidaría como un exportador, y sería de una magnitud de inversión muy fuerte, lo que aumentaría hoy el peso específico que tiene desde el punto de vista de la política o del contexto argentino el sector porcino. Reitero, lo que nos preocupa o lo que por lo menos queremos conocer para poder seguir debatiendo es que esas inversiones no interfieran con nuestro crecimiento interno. Vos sabés bien que Argentina consumía 8 kilos de cerdo históricamente y hoy estamos con mucho esfuerzo del sector llegando a 17 kilos. Empezamos después de tanto tiempo a ser exportador, porque un país que produce casi 130 millones de toneladas de grano, solamente somos el 0,5% del volumen exportado a nivel mundial.
pero hemos crecido este año el 60%, venimos creciendo los últimos 5 años, estamos llegando a las 40.000 toneladas y hay muchas posibilidades de que el sector exportador continúe en este crecimiento. Entonces, reitero, Tomás, el trabajo, digamos, el debate es buscar las herramientas para que si estas inversiones se terminan concretando, haya una especie de convivencia entre esto, que reitero, nadie puede decir que no es bueno para el país y nuestro sector, o sea, que nos podamos seguir desarrollando sin que nos interfieran poder tener al lado estas megas empresas. O sea, si esto tiene un ordenamiento, una legislación y todo lo que se produce con estas inversiones chinas, por más que haya una coparticipación argentina, terminan yendo al mercado externo, al mercado chino, y no interfieren para nada en nuestro consumo interno, y a su vez nos abren la posibilidad de que a lo mejor nos acoplemos como exportaciones, bueno, eso sería una visión, digamos, más positiva. Ahora, reitero, si nosotros no lo tratamos, no lo debatimos, no lo reglamentamos, no lo legislamos, el riesgo de la interferencia existiría y ahí sí sería muy, muy riesgoso para nuestra producción nacional. Clarísimo, Jorge, metiéndonos un poco más en lo que es la actualidad. Bueno, ¿cómo ves en general el sector? La semana pasada hablamos con un productor que nos decía el que sigue metido en cerdos es porque realmente le tiene mucho amor, porque bueno, vaivenes tenemos desde que bueno, yo tengo uso de razón y sigue siendo así, ¿no? Sí, ustedes son una zona chanchera por excelencia, ¿no? Y es así. La historia del productor de cerdo es una historia de pasión y de amor hacia la actividad, porque siempre tiene esos momentos, ¿no? Si bien es cierto que yo siempre digo, de mi experiencia en esta actividad, que ya llevo más de 30 años trabajando en esto, ha habido un punto de inflexión, yo te diría, desde el comienzo de la década del 2000. El sector porcino del 2005 en adelante empezó como a refundarse, porque hasta ahí veníamos produciendo 200.000 toneladas, teníamos periodos cíclicos muy ligados a la economía de nuestro país, y a partir de ahí comenzamos a crecer casi exponencialmente hasta llegar a las 700.000 toneladas actuales, sumado a lo que estamos hablando, Tomás, ahora se le agrega el mercado de exportación también, el consumo interno que no deja de crecer, cerdo en Argentina, hoy ya estamos consumiendo 17 kilos y somos el 13% de la carne que se consume en Argentina. Y si uno analiza las carnes, vemos que la bovina retrocede en el mercado interno, la aviar se estabiliza, pero la porcina sigue creciendo. Así que eso nos pinta nos pone, perdón, frente a un futuro de mucho más optimismo que el que siempre tenemos. Ahora, no cabe duda y coincido con la opinión del productor. Tenemos momentos, y hoy lamentablemente este momento que está viviendo el país, que es totalmente inesperado, inimaginable, nos ha puesto en una situación muy difícil. Rápidamente te la resumo, el aislamiento social producto de esta cuarentena, producto de la pandemia, hizo que se cerraran en todos los lugares del país, en los restaurantes, los bares, se paró el turismo, bueno, cambió nuestra forma de comprar o de poder ir a comprar, y eso hizo que el consumo se cayera porque y eso hace que se pare la demanda de cerdo hacia el productor. Cuando el consumo que bajó a junio de este año, comparando enero-junio 2020, enero-junio 2019, casi más del 7%, cuando ocurre eso, se baja la demanda de cerdo de parte de la industria del sector. Y vos sabés bien que el cerdo no se puede guardar en un freezer, hay que venderlo, no es como el grano, uno lo puede tener retenido una semana, 2 semanas, pero después hay que sacárselo de arriba porque se pasa en peso y porque hay otros animales que piden el lugar que está ocupando el cerdo que ya está terminado. Entonces, cuando ocurren este tipo de cuestiones, enseguida baja el precio, y eso es lo que ocurrió, bajó más del 20% el precio del capón en pie. Teníamos un precio de 64 pesos promedio antes de la pandemia, y recién ahora se está empezando a reacomodar, pero llegamos a tener 54 pesos. Entonces, en un sector que tiene 90% de pequeños y medianos productores, una situación como es la que estamos viviendo, que ya llevamos más de 4 meses y que por supuesto hay que contextualizarlo, no afecta al cerdo, afecta a todos, realmente pone en jaque la rentabilidad y la sostenibilidad de muchos productores. El año pasado, en octubre, bueno, redactaste una carta muy interesante hacia el próximo presidente, bueno, con la consigna de que escuche al que produce. Bueno, ¿sentís que en cierta forma está escuchando un poco el gobierno a esta producción?
Yo creo, Tomás, y estoy convencido, ya a lo mejor por la edad, ¿no? De que el país tiene que ir por otro lado. Yo creo que el gran desafío que tiene Argentina, que todos sabemos que el verdadero motor económico del país es el campo. Argentina tiene un futuro produciendo alimentos, no tenemos muchas otras opciones. Este es un país que vos lo recorres y sabés que todos los lugares que vos vas es alimento. Tenemos una capacidad climática, condiciones naturales, agua dulce. Bueno, por eso otras partes del mundo nos miran para venir a invertir en esto. Entonces yo creo que ese es nuestro futuro. Ahora, cuando uno habla de apuntar a lo producido, yo lo defino metafóricamente como empezar a ver un poquito más allá de la soja. Yo creo que el país descansó mucho en la agricultura y eso hizo primarizar mucho al sector. Nosotros vendemos materias primas, hemos perdido en muchas regiones del país la costumbre del trabajo, la costumbre de volver al campo, hemos desactivado la infraestructura del campo, los caminos, escuelas, casas en los campos, y eso nos llevó la agricultura y la primarización que lleva vender solamente un grano, un aceite, una fuente proteica. Cuando yo pido apoyar a lo productivo, pido que sigamos siendo país agrícola, pero que transformemos la mayor cantidad de nuestros granos en carne, en leche, en huevo, y lo enviemos al mundo. Porque eso significa, Tomás, que vamos a generar desde el punto de vista del campo dólar, pero también trabajo. Mirá, hoy el campo produce 6 de cada 10 dólares de exportación, pero produce solamente el 15% de todo el trabajo argentino. Y vos sabés bien que este país necesita estas dos cosas, necesita dólar y necesita trabajo. Es cierto, cuando yo digo esto, muchos me dicen, bueno, pero acá hay muchos que no quieren trabajar. Es cierto, no sé cuánto tiempo más vamos a poder vivir sin trabajar, indefectiblemente en algún momento se va a tener que convertir. Ahí es donde yo pienso en un campo diferente. El 53% del trabajo que produce el campo hoy para el país lo producen las cadenas cárnicas, leche y la economía regional. Entonces eso te está hablando claramente en número de que tenemos que pensar, y nuestros políticos tienen que pensar, en apoyar actividades que, reitero, van al valor agregado, al desarrollo territorial, a la vuelta al campo de los productores. Ese es el camino que creo que tiene que seguir el país de ahora en más reitero, poder mover este motor que es el campo como productor de alimento con trabajo, con equidad social y con desarrollo de los territorios. Coincido plenamente en todas tus palabras, Jorge. Por último, bueno, quería preguntarte, no sé, seguramente proyectos, ideas había, no sé si la pandemia lo ha frenado, pero bueno, algún trabajo en la experimental que estén detrás de algo nuevo. Mirá, nosotros, bueno, por supuesto que estamos con un problemón con respecto a lo laboral. La mayor parte de vos sabés bien que Marcos Juárez hoy inclusive tiene una situación muy particular porque ha habido un brote muy fuerte, estamos llegando a las 170 infectados, por lo tanto hoy la ciudad que estaba muy flexibilizada, hoy está prácticamente en una situación más dura que la fase 1, entonces la experimental está prácticamente cerrada. Nosotros desde los que estamos en la función de gestionar la experimental, la llamamos trabajo indispensable, va muy poca cantidad de gente. Bueno, hay gente trabajando remoto y hay gente que directamente está por licencia por cuidado de hijos, por edad. Entonces se está complicando un poco poder cumplimentar todo lo que teníamos previsto. De todas formas, seguimos trabajando en procesos de investigación. Yo soy coordinador a nivel nacional de la actividad de cerdo y bueno, en muchas experimentales no se han parado los trabajos que venían en marcha, inclusive se han generado algunos trabajos de investigación probando, por ejemplo, productos nutricionales. Seguimos evaluando nuestros sistemas de baja inversión y de alta eficiencia, que son túneles de viento, con cama profunda, con maternidad con fosa seca. Y bueno, y lo que decíamos fuera de cámara, ¿no? Estas nuevas herramientas que tenemos ahora, que nos permiten poder capacitar desde la distancia y sin tener que mover personas, nos está ayudando mucho para hacer mucha capacitación y sobre todo para poder reunirnos con los productores, reunirnos con los técnicos. Eso la verdad que se ha incrementado mucho y bueno, esperemos que volvamos a la normalidad lo más rápido posible. Ha sido un gustazo, Jorge, y bueno, espero con ansias que pase todo esto para bueno, poder ir a visitarlos allí. Tengo varios amigos y quisiera charlar con Juan Pablo, con Andrés del Pino, bueno, con vos, por supuesto, y toda la gente del INTA, así que ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias. No, por favor, Tomás, gracias a vos y también será un gusto recibirte y espero que rápidamente nos podamos ver
y un abrazo grande para Chañar y toda la zona.